Este libro es de Carmen Posada, se llama La leyenda de la peregrina. Uno así, abuelo de pájaro, pensaría que es la historia de una mujer o de una persona que tuvo que deambular por muchas partes, pero no necesariamente tiene que ver con una persona directamente. Esa peregrina no necesariamente es una persona. Carmen, bienvenida a Caracol Radio. Hablemos de este libro y hablemos sobre todo de esa peregrina a la que se hace alusión en esta novela. Bueno, encantada de saludarte, Carlos Eduardo. Es un placer y poder charlar un poquito de la peregrina, que como tú dices, podría interpretarse que es una mujer y que pasea por muchos lados. En efecto, es alguien que pasea por muchos lados, pero no es una mujer, sino una perla tan extraordinaria que por eso le llaman la peregrina, porque peregrina también quiere decir rara, quiere decir única, quiere decir extraordinaria. Carmen, ¿por qué se interesó por una perla que tuvo una finalidad inicial, pero terminó en el joyero de una famosa actriz? Bueno, la idea empezó en realidad con otro objeto que no tiene nada que ver con la peregrina. Al morir mi madre, en casa apareció un anillo que ella tenía con un zafiro, y mamá siempre contaba que su abuela tenía esa misma piedra en un broche y su bisabuela la había tenido en un colgante. Y entonces, al morir mi madre, desapareció toda una generación, y cuando eso ocurre, uno siempre dije, ay, le tenía que haber preguntado a mamá tal cosa, o ese secreto que nunca me contó y que ahora jamás me voy a enterar. Y entonces yo me dije, realmente si los objetos hablaran, ¿qué cantidad de cosas me podía contar a mí esta piedra, verdad? Bueno, y por un momento pensé hacer la historia de esta piedra, pero luego me di cuenta de que podía hacer el mismo ejercicio con otra joya con una trayectoria muchísimo más larga. Y ahí también me di cuenta de que la peregrina, la perla peregrina, llevaba años haciéndome guiños y yo no me daba cuenta. O sea, yo iba al Museo del Prado y de repente miraba a Felipe III y tenía la peregrina, pero después miraba a Isabel de Borbón muchos años más tarde y también tenía la peregrina. Esta piedra, esta joya, digamos, que la tenía tanta gente distinta en épocas muy diferentes. Y entonces dije, bueno, si ella hablara, seguro que contaría cosas muy interesantes. Entonces empecé a averiguar y me di cuenta que en efecto, que siempre había estado en manos de gente muy poderosa y que podía contar muchas historias. Carmen, en el libro encontramos, en la parte casi que central, encontramos una serie de fotografías, de pinturas de la misma peregrina, de quienes la portaron, de quienes la usaron, para quién iba destinada, sirvió de regalo algún momento. ¿Esa piedra existe hoy en día físicamente, está en poder de alguien, está en algún museo o está en poder de una colección privada? Sí, esta perla que tiene una trayectoria muy larga porque aparece en Panamá en el año 1579 y que inmediatamente se regalan a Felipe II y que estuvo en posesión de todos los reyes españoles hasta que llega José Bonaparte y la roba y se la lleva a Francia, y de ahí me sirve a mí también para contar aventuras en la época de Napoleón, y después salta al Imperio Británico y de allí se va al Imperio mítico que es Hollywood. Ha estado siempre en lugares muy destacados. Y entonces existió, por supuesto que existió, y ahora la última noticia que se tiene de ella es que a la muerte de Elizabeth Taylor, que es su última propietaria conocida, se vendió, estamos hablando del año 2011, se vendió por el precio récord de casi 12 millones de dólares. Y no se sabe quién la compró. O sea, muchas veces las casas de subastas hacen ventas anónimas y es imposible averiguar quién la tiene. Solo se sabe que la compró alguien de los países árabes. Y yo me pregunto quién demonios compra una cosa tan monstruosamente cara para tenerla guardada en un cajón. Pero lo que es seguro es que tarde o temprano reaparecerá y será otro capítulo increíble más de la vida de esta joya, que ha pasado por todo, porque ha pasado por robos, por expolios, por asesinatos, por fuegos, o sea, absolutamente de todo.
y seguro que tendrá más capítulos cuando nosotros ya no estemos aquí. Carmen, ¿ha tenido la oportunidad en alguna oportunidad, valga la redundancia, en algún momento de ver esa perla, verla físicamente o siempre ha sido en fotografías y en pinturas? Bueno, cuando se vendió antes de que se vendiera la perla en el año 2011, la sala de subastas Christie, sabiendo que tenía esta joya tan extraordinaria, organizó para ella una especie de tournée mundial. Y entonces se expuso en Ginebra, se expuso en Londres, se expuso en Nueva York, y uno de los lugares en los que se expuso fue aquí en Madrid. Y yo en aquella época no tenía la menor intención de escribir sobre la peregrina, pero fui a verla y como digo, yo creo que esta perla me hacía señas desde hace mucho tiempo y yo no me daba cuenta. Así que la vi en su momento, pero ahora, por supuesto, la miraría con otros ojos. Estamos hablando con Carmen Posadas, la autora de la novela La leyenda de la peregrina, una perla que fue pensada en que la tuviera Felipe II y finalmente recayó en las manos de Elizabeth Taylor y en la actualidad está, al parecer, en poder de un árabe que sería los únicos que tienen la posibilidad de comprar una joya tan costosa. Las perlas siempre han estado ligadas con las lágrimas, Carmen. ¿En la historia de la peregrina hay muchas lágrimas? Bueno, sí, es que hay muchas leyendas alrededor Ujú. de la peregrina, por eso he elegido este nombre, a pesar de que todas las peripecias que se cuentan en el libro son verdad, también hay mucha mística, ¿no? sobre las perlas y sobre todo las perlas tan extraordinarias. Siempre se ha dicho que las perlas traen lágrimas, pero también han sido asociadas a otras situaciones. Por ejemplo, en la época de Felipe II, se creía que que las perlas producían fertilidad. O sea, una mujer que no podía tener hijos se llenaba de perlas y se quedaba embarazada. Más adelante, en el siglo XVIII, hubo una pandemia como la que estamos viviendo nosotros. En ese caso fue una terrible epidemia de viruela que diezmó la población de Europa y las mujeres estaban desesperadas comprando perlas porque aparentemente eso evitaba el contagio. Y esta parte en concreto del libro yo la escribí en plena pandemia, en plena confinamiento, ¿no? Y me sorprendió mucho darme cuenta que la gente reacciona siempre igual. Entonces, las reacciones de la gente en el siglo XVIII, unos eran supersticiosos y pensaban que con perlas no se iban a contagiar. Otros que directamente eran negacionistas, como pasan ahora, y piensan que la pandemia no existía. Y otros que se metían en su casa y estaban aterrados. Bueno, como eso, muchas similitudes con lo que estamos viviendo ahora. 469 páginas, está bajo el sello de Espasa, como lo pueden ver ahí. Espasa es el sello que lo está editando de Carmen Posada, la novela La leyenda de la peregrina. Es una novela histórica, puedo decir que es histórica o que tiene algo de ficción, con unos matices de ficción no necesariamente puestos por Carmen, pero sí, la historia está llena de ficción en lo que encontramos en los libros. Cuando empecé a escribir esta novela tenía dos cosas muy claras. Una es que yo, como lectora de novelas históricas, siempre me pregunto qué es verdad y qué se estará inventando el autor. Y como no me gusta mucho que me mientan, yo tampoco miento. Así que lo primero que hice fue una investigación muy exhaustiva para tener todos los datos fehacientes que se tienen sobre la perla. Obviamente después había cosas que yo me tenía que inventar, porque yo no estaba abajo de la cama de Felipe II para ver qué hablaba por las noches con sus mujeres, pero incluso eso también se puede reconstruir a través de crónicas, a través de memorias, y es lo que he procurado yo, ¿no? Ceñirme mucho a la historia, pero luego que lo que estoy contando no sea lo que viene en el libro de historia del colegio. Así que si voy a hablar de Felipe II, no voy a hablar de Lepanto ni de cómo se construyó el Escorial, porque eso ya nos lo contaron en el colegio. Lo que yo quería era que el lector tuviera la sensación de estar mirando por el ojo de la cerradura la parte más personal de los personajes, ¿no? Porque yo creo que si uno eh, puede saber cómo era la psicología de cada uno de los personajes, entiende mucho mejor luego sus actuaciones en la vida y su papel en la historia.
¿Hay perlas en el joyero de Carmen Posadas? Bueno, yo cuando me casé, mis padres me preguntaron qué quería de regalo. Y en aquella época, estoy hablando del año 72, o sea, es que casi la prehistoria. Bueno, en aquella época salía mucho en las revistas un personaje que se llama Barbara Hutton, que ahora está completamente olvidado, pero que era una riquísima heredera, dueña de unos grandes almacenes, que se había casado como seis o siete veces y con Porfirio Rubirosa y con Cary Grant y con una cantidad de gente y que sin embargo había tenido una vida bastante triste, pero tenía un collar de perlas absolutamente extraordinario que ella, que era tan rica, siempre se lo ponía. Digo, esta mujer que tiene tantas joyas siempre va con este mismo collar. Era una gargantilla de perlas muy ancha, como de 6 filas así, que tenía como unas barritas que lo sujetaban. Entonces yo le dije a mis padres, yo quiero este collar. Obviamente no el de Barbara Hatton, porque es monstruosamente caro, pero sí la misma idea. Y en efecto, me hicieron ese regalo y lo tengo hasta el día de hoy. Es una de las joyas que más quiero. La leyenda de la peregrina es una de esas novelas que uno quisiera que el día tuviera más horas para poder continuar leyendo uno a uno de esas páginas y esos capítulos. Carmen Posadas es su autora. Carmen, gracias por estos minutos en Caracol Radio, gracias por esta novela y estaremos muy pendientes de lo que pase tanto con la novela como con otros trabajos que vengan más adelante. Carmen, gracias. Un placer. Muchas gracias a ti. Gracias.